Buenos días a todos, ¿cómo están? Ya tengo acá. Bueno, bienvenidos a la sesión de infectología pediátrica. Como les dijo el doctor, mi nombre es Herman David Acosta, yo soy residente de primer año. El día de hoy, entonces, pues quisimos traer un tema que pensamos nosotros que es muy frecuente para nosotros como médicos y pediatras en la consulta tanto de urgencias como de consulta externa. Y pues en los últimos 20 días tuvimos como bastantes casos muy similares, por lo que quisimos como traer un recordatorio, un recorderis como de este tema. Entonces, primero, antes de empezar, vamos a iniciar con un caso clínico. Les sugiero que prestemos atención, especialmente los estudiantes. Y tenemos entonces una paciente llamada Abril, es una paciente de 17 meses de edad, procedente de Cali. Esas son las medidas antropométricas. La niña pesaba 9 kilos y medía 75 centímetros. Esa pacientica ingresó por un cuadro clínico de aproximadamente 10 días de evolución que inició con una lesión abscedada tipo furúnculo a nivel de región suboccipital. Posterior a ello, la mamá acudió a una farmacia, brindaron tratamiento con amoxicilina y dado que la mamá notó mejoría, lo suspendió. Y 2 días antes de la consulta inició con una lesión a nivel submandibular derecha que estaba asociada a alzas térmicas no cuantificadas, razón por la cual la mamá vino aquí al servicio de urgencias. Como antecedentes, tenemos aquí los antecedentes perinatales. Es producto de una cuarta gestación, una mamá de 24 años. Tuvo un embarazo de alto riesgo con 5 controles prenatales. Fue nacida por cesárea por un parto estacionario. Nació a término y fue hospitalizada un mes por riesgo de toxoplasmosis congénita. La mamá para ello, pues digamos que ya había tenido como todos sus controles y se había descartado pues finalmente esta. Tuvo un buen peso al nacer, los abuelos eran diabéticos y pues había sido hospitalizada a los 9 meses por una fiebre de origen desconocido. No estaba escolarizada por lo que tenía 17 mesecitos y no tenía un nexo epidemiológico para pacientes sintomáticos o tosedores. Y el papá era reciclador y la mamá era vendedora de ropa. El papá era fumador. Entonces, ahora bien, con este caso o con esto que acabamos, digamos, como por ejemplo de mencionar, yo quisiera saber si hay algo más que ustedes necesiten, algo más que quisieran como escuchar de esta historia clínica como para poder empezarnos a orientar un diagnóstico. Cuarto año. Cuarto año. Doctores de cuarto año. ¿Qué más les propondría que escuchen hasta allá? Ok. Algo más que quieras saber de la historia clínica, algo más que necesites, o ya sabes más o menos qué es y no necesitas nada, ya sabes qué vas a hacer. Pues de pronto pedir como todo el reporte de vacunación del bebé, pues del niño. Ok, sí, muy importante. ¿Algo más? ¿Qué información les falta, aparte de la información que ustedes mandan, pensar en evidencias? Dependiendo pues de lo que estemos pensando, que creamos que tiene nuestro paciente. Bueno, El de quinto año no le vamos a preguntar. bueno, sí, pregunta. ¿Ah? Bueno, sigamos. Entonces, efectivamente, faltaban algunos antecedentes. Entre estos tenemos, por ejemplo, digamos lo que eran los antecedentes patológicos, alérgicos, quirúrgicos, toda esa partecita estaban negativos. Faltaban, como dijo bien la doctora, la parte de las inmunizaciones, donde esta paciente contaba con la vacunación hasta los 6 meses y contaba con 2 dosis para COVID. Sin embargo, tenía pendiente la vacuna de los 7 meses y la vacuna de los 12 meses. Y adicionalmente también faltaba toda la parte como epidemiológica, donde pues digamos que efectivamente pues vivía con la mamá y con el papá, tenía 2 hermanitos, sin embargo estos hermanitos eran mayores, vivían en una zona pues digamos urbana de casa, contaban con todos los servicios y pues digamos que lo único de riesgo que tenía es que vivía cerca a un caño y tenía 2 perros y un gatico en la casa. Entonces, ok, y estaban vacunados. Al ingreso, el examen físico describía en una región de nivel submandibular derecha una lesión indurada de aproximadamente 5 por 5 centímetros de diámetro, no dolorosa, aparentemente, y aparentemente estaba herida a planos profundos con un leve eritema en piel, pero sin calor local. No se palpaban otras adenopatías, se observaba presencia también como de caries a nivel de los molares izquierdos, sin otro hallazgo positivo al examen físico. Entonces ahora, con esto que ya acabamos de ver, con los antecedentes que ya vimos y todo lo que hemos mencionado, ¿en qué estaríamos pensando? ¿Cuál sería el diagnóstico que ustedes tendrían? Y no sé si de pronto piensan que necesitarían solicitar algún tipo de examen.
Que escuche el doctor Cementerio. Podríamos pensar en un absceso secundario, un foco odontogénico. Ujú. O sea que pedirías exámenes, ¿no? Odontología. Perfecto. Podríamos pensar también de pronto en una infección por Epstein-Barr, porque pues ya tuvo tratamiento como no adherente a amoxicilina, que es como uno de los antecedentes que nos guían a de pronto a irnos por ese lado, además de la sangre. Listo. Bueno, sí, está bien. Efectivamente, pues cuando llegó al servicio de urgencias, aquí le tomaron paraclínicos, inicialmente le tomaron un hemograma que pues no tenía leucocitosis para su edad, los neutrófilos estaban pues relativamente normales, aunque sí tenía predominio de neutrófilos a expensas de los linfocitos. Tenía una anemia de volúmenes bajos y unas plaquetas que sí estaban elevadas. Efectivamente, como ellos vieron que tenía cariesitas, sospecharon que tenía un absceso periodontal, por lo que iniciaron cubrimiento con ampicilina sulbactam, pensando pues como los gérmenes que están en la boca, y pidieron la valoración por odontología pediátrica, como la doctora también lo indicó. Sin embargo, 48 horas después vieron que realmente no había ningún tipo de mejoría en el examen físico de la menor y pues fue valorada efectivamente por el servicio de odontología, quien indicó pues que a pesar de que tenía caries, pues no tenía ningún tipo de absceso, así que foco odontogénico no era. Y entonces, ¿qué sería? ¿Qué tendríamos que hacer? Internos. Bueno, Pues, odontología nos dice que absceso odontogénico no es. pero es que haya tenido unas lesiones occipitales, ¿no? Acá. No, y en la enfermedad puedes poner un momentito. Aquí. ¿Qué opinas, güey? Una enfermedad actual. Ese examen físico. Otro interno. Doctor. No, no, no. De pronto que el absceso sea por auros. O sea, O una- piensas, o sea, digamos, etiológicamente piensas en Staphylococcus aureus. ¿Por qué? Y es posible, pues, la gente biológica como Ok. ¿No? Bueno, Con el examen físico, con ese examen físico, los residentes, ¿cómo crearían el diagnóstico diferencial? Pues porque están descubriendo una masa infiltrada, grande, no dolorosa, está herida. También nos falta ahí también Sí. Otoscopia, Germán. normal, todo el resto estaba normal. Adenitis tuberculosa. Y quiste broncogénio. Sí. ¿La braquial? Lever y tema. Gato, y eso en la casa. gato. ¿Creen que el diagnóstico diferencial es Se empieza a abrir. Lo importante es que es todo lo que has dicho, ¿no? Linfangitis tuberculosa, bartonella, quiste braquial. ¿Cómo se van a enfrentar a una lesión así? ¿Cómo la van a enfocar? Eso va a ser el objetivo que nos va a afirmar. No podemos llegar a estudiarlo todo de uno. Pues tiene que haber una secuencia o unos pasos para poder llegar a un diagnóstico más acertado. Bueno, entonces, para continuar con el caso clínico, vamos a ver que al ver que no encontraron mejoría, empezaron a buscar, así como lo estábamos haciendo nosotros en este momento, pues como un abanico de posibilidades para poder enfocar mejor la paciente, por lo que tomaron más para clínicos. Un hemograma donde ya tenía pues una ligera leucocitosis, pero con neutrofilia, monocitosis y una hemoglobina en 9.4 volúmenes bajo, con plaquetas aumentadas que podían estar funcionando como reactante de fase aguda respecto al hemograma previo, una PCR alta, unos electrolitos normales, una función renal normal, una LDH que persistía normal y todo el complejo TORCH negativo, y le tomaron incluso una PPD pensando, digamos, también en lo que estaban diciendo ustedes, lo cual fue negativo. Por lo que entonces ellos suspendieron el manejo con ampicilina sulbactam y le dieron inicio a clindamicina, porque dijeron, claro, como tenía un foco de entrada, posiblemente era un Staphylococcus aureus, podríamos empezar como a cubrir ese apartado, ¿no?
y le hicieron una ecografía de cuello. En la ecografía demostraban que tenía en la región laterocervical derecha algunas adenomegalias a nivel submandibular con un eje corto menor a 14 milímetros. Quisieron ampliar mucho más sus estudios mirando una ecografía de abdomen la cual no tenía ninguna alteración, una radiografía de tórax, en caso tal pues de que estuvieran pensando en tuberculosis, que realmente tampoco mostraba como algún tipo de alteración, y entonces pues ellos dijeron, entonces, ¿qué es lo que más está pasando? Dado que, pues como ya lo respondieron, dijeron, no, claro, él tiene un gato, solicitaron los anticuerpos para Bartonella y añadieron acitromicina a su manejo y pensaron más en cambiar el manejo a trimethoprim-sulfamethoxazole. Sin embargo, a las 24 horas vieron que realmente no había mejoría e incluso veían que la lesión estaba mucho peor, por lo que indagaron mucho mejor a la familiar, donde evidenciaron pues que el gato no era pequeño, sino que era un gato ya muy grande, por lo que dijeron, Bartonella pues posiblemente por allí no es, entonces suspendieron nuevamente el manejo con acitromicina, suspendieron el trimethoprim-sulfamethoxazole, reiniciaron la clindamicina y solicitaron una tomografía de cuello, donde ya nos mostraba que tenía una colección con un realce periférico submandibular derecho del 27 de mayo. Se continuó y se le solicitó valoración por el servicio de cirugía pediátrica, quien indicó que pues que por ahora como que no era pertinente todavía drenar la lesión, a pesar de que era muy grande, medía más o menos en ese momento ya de 5 a 6 centímetros de diámetro, y el 28 completó 7 días de clindamicina sin observar mejoría. Por los antecedentes que tenía la paciente, el foco de entrada, se pensó que pudiéramos estar posiblemente ante un estafilococo aureus que posiblemente estaba siendo resistente a la clindamicina, y escanulamos el paciente al linezolid, donde ya empezamos a evidenciar mejoría. Digamos que la lesión se empezó a tornar mucho más blanda, por lo que cirugía el primero realizó un drenaje, no especificó realmente en la nota quirúrgica de ellos cuántos se drenaron, simplemente que hicieron un lavado, tomaron cultivos los cuales fueron pues totalmente negativos y unos pues que no alcanzaron a salir hasta el día de hoy, y se plantearon los 10 días de linezolid, con lo que la paciente mostró total mejoría y se pudo ir para la casa el sábado. Entonces, después de todo este discurso que acabamos de ver, el tema de hoy va a ser la linfadenopatía y como el enfoque diagnóstico como tal que tenemos que tener con esto. Esta va a ser nuestra tabla de contenido. Vamos a hablar sobre epidemiología, la fisiología y patogénesis, caracterización y clasificación, evaluación, diagnóstico, tratamiento y conclusiones. Como introducción, tenemos entonces que la linfadenitis es un término que se refiere a la inflamación de los ganglios linfáticos, y esos ganglios linfáticos van a ser entonces pequeñas glándulas que van a ser responsables de la filtración del líquido del sistema linfático, y se divide en unas secciones conocidas como folículos. Estos son las zonas B y las zonas T, que representan la ubicación como tal de la base de la maduración linfocítica. La proliferación anormal de los linfocitos puede ser el resultado de inflamación, infección o de malignidad, y el desarrollo de los ganglios linfáticos agrandados o palpables va a ser muy común a medida pues que el sistema inmunitario de ellos va a empezar a responder. Vamos a ver que las manifestaciones de la linfadenopatía varían pues considerablemente con la edad, siendo mucho más frecuente pues en los pacientes que tienen una edad mucho menor, y en los lactantes vamos a ver cómo las linfadenopatías suboccipitales van a ser como las más prevalentes, a diferencia de los niños más grandes, donde ya las adenopatías cervicales digamos como que van a ser mucho más prevalentes en estos. Es un hallazgo muy común al que yo creo que nos encontramos y nos enfrentamos todos los médicos, y pues también digamos que es un hallazgo al cual pues muchos médicos le tienen como, y los pacientes también, como un poco de respeto, porque hay un pequeño porcentaje de estas adenopatías que suelen ser malignas. Sin embargo, pues digamos que en la parte de pediatría se ha visto que la mayoría de veces pues realmente es benigna, y siempre van a haber como unas banderas rojas que nos van a poder como orientar a un diagnóstico como tal ante eso. En cuanto a la epidemiología, realmente se desconoce la incidencia exacta de la linfadenopatías, pero se estima que varía aproximadamente entre un 38 y un 45%, con una incidencia aproximada del 0.5%. Y generalmente estos casos van a ser benignos y van a ser inespecíficos. Las linfadenopatías generalizadas y localizadas se van a distribuir por igual sin tener en cuenta género, sin tener en cuenta, digamos, raza, aunque sí van a tener como mucho más en cuenta la edad, porque va a ser más frecuente en la población pediátrica que en la población adulta. 3/4 partes de todas las linfadenopatías van a ser entonces localizadas, y de esas 3/4 partes, la mitad va a estar a nivel de la cabeza y del cuello. Asimismo, pues vemos como se estima que más o menos un 55% de niños consultan por otro motivo de consulta, donde uno de los hallazgos al examen físico son adenopatías cervicales, y generalmente son secundarias más a síntomas respiratorios altos
y pues que generalmente van a ser autolimitados. Pero hay una pequeña proporción de entre más o menos un 15 y 20% de estas adenopatías que pueden tener un origen maligno, ¿sí? Y pues digamos que puede abarcar tanto condiciones hematológicas como tumores sólidos metastásicos, pero generalmente digamos que esto va a ser mucho más frecuente a nivel de los pacientes que son mayores de 50 años. En el mundo en desarrollo, como África subsahariana, el sudeste asiático y el subcontinente indio, las causas más probables de linfadenopatías van a ser la exposición a parásitos, el VIH y la tuberculosis, mientras en el mundo industrializado, como los Estados Unidos, las causas más probables van a ser el virus del Epstein-Barr, la faringitis estreptocóxica y los procesos como tal, pues neoplásicos. En esta tabla que está en la revista Salud Pediátrica Global, que fue publicada en el 2019, es una revisión sistemática que se realizó en Nigeria, Turquía, Italia, India y Egipto con una muestra de 2.687 pacientes por Aniquita de Ostali. Pues miraron como la prevalencia de las etiologías de la linfadenopatía cervical, donde encontraron pues que realmente la prevalencia en un 67% pues era inespecífica, aunque benigna, seguida del virus del Epstein-Barr, que lo encontraron en una prevalencia de un 8.86%. Sin embargo, pues el intervalo de confianza pues no era muy bueno, entonces como que, ajá. En cuanto a la fisiología, vamos a ver que el sistema linfático está compuesto por vasos y órganos. Los órganos linfoides primarios o centrales van a ser el timo y la médula ósea, que van a producir toda la parte de los linfocitos T y toda la parte de los linfocitos B. Los ganglios linfáticos van a ser entonces ya los órganos secundarios, que van a ser los periféricos, que van a estar acompañados de las amígdalas, el vaso y pues obviamente pues toda la parte del tejido linfoide que está asociado como tal a las mucosas. Y estas estructuras van a ser las responsables del procesamiento de toda la parte de los materiales inmunogénicos. Entonces el flujo linfático se va a generar cuando el líquido se filtra de los capilares vasculares al líquido intersticial, y entonces pues vamos a ver cómo el líquido se va a empezar a reabsorber en toda la parte del sistema linfático. El movimiento muscular va a ayudar a impulsar la linfa a través pues obviamente de estos vasos, gracias pues al músculo esquelético y a la acción de los periocitos. El flujo pues va a ser unidireccional y vamos a ver cómo la linfa va a pasar al menos por un ganglio linfático antes de poder regresar como tal a la circulación vascular. Y la linfa va a contener entonces antígenos y microorganismos infecciosos que van a ser como muestreados para ser entonces como analizados por toda la parte de las dendritas y pues posteriormente poder presentárselos a nivel de los linfocitos T para que ellos de los linfocitos B para que ellos se conviertan en células plasmáticas y puedan como ayudarnos con toda la producción de anticuerpos, y los linfocitos T citotóxicos pueden ser convocados como para poder atacar toda la parte de las células infectadas. Entonces, cuando la linfa sale del ganglio linfático, pues va a salir a través de los vasos eferentes, y esta va a tener pues todos los anticuerpos y las células inmunitarias que están recién sintetizadas, por lo que hablamos previamente. Entonces la linfa va a regresar a la vasculatura a través pues de toda la parte de los conductos linfáticos, y esta respuesta inflamatoria va a desencadenar pues que los ganglios linfáticos digamos como que se agranden debido a toda esta parte como de esta respuesta. Vamos a ver que los lóbulos tienen tres compartimientos, que son la corteza, que sería como la parte más externa, la paracorteza y la médula, en los que las células B y las células T y los macrófagos se van a secuestrar por separado para poder como aumentar su número. Entonces se van a poder multiplicar de 3 a 5 veces en 6 a 24 horas, lo que va a hacer pues obviamente que el ganglio linfático aumente y va a causar el fenómeno pues como tal de la parte de la adenopatía. Adicionalmente, vamos a ver cómo la vasodilatación y la fuga capilar por toda la parte de la liberación de las citoquinas va a causar como tal un eritema y como vicario como edema en la parte de la piel, y como la cápsula del ganglio se distiende, por eso es que cuando uno va a tocar a los pacientes es que digamos como que el paciente va a mostrar como toda la parte del dolor. En la caracterización, pues digamos como que pues existen varias definiciones y características importantes para el análisis como tal de las linfadenopatías. Entonces, pues digamos que esta pues la encontré en una revisión pues del 2016, donde pues digamos como que son muy similares. Lo único que varía en esta es que la linfadenopatía aguda es menor a 2 semanas, mientras que en revisiones más actualizadas, como por ejemplo esta que es de la Academia Americana de Pediatría, que fue ahorita en agosto del 2024, ellos ya digamos como que la caracterizan con muchos más ítems.
donde vamos a mirar toda la parte de la distribución, donde puede indicar que es localizada, donde vamos a encontrar ganglios linfáticos agrandados en una sola región anatómica. La generalizada, cuando hay la presencia de dos o más regiones no contiguas. El comienzo, agudo cuando es menor a 3 semanas, subagudo de 3 a 6 semanas y la crónica cuando es mayor de 6 semanas. En la edad, los preescolares van a tener mayor probabilidad de que toda esta partecita de las adenopatías sean benignas, mientras que esos mismos hallazgos en un adolescente podrían indicarnos otro tipo de cosas, pues porque posiblemente ellos ya están expuestos a conductas de riesgo, entonces de allí tendríamos que tener como una investigación mucho más a fondo. Y en el tamaño, pues generalmente en esta parte, pues sí, se encontraron como varias referencias. Generalmente todos los que son menores a 1 centímetro se van a considerar no patológicos. Sin embargo, hay como varias excepciones. Por ejemplo, los ganglios inguinales se aceptan hasta 1.5 centímetros y los ganglios epitocleares que quedan en la partecita de acá se aceptan hasta 0.5 centímetros para no considerarse que son patológicos. En la parte de los ganglios cervicales, sí digamos como que son un poquito más laxos y aceptan que sean normales entre 2 y 3 centímetros. En cuanto a la consistencia, podemos encontrar los blandos y móviles, especialmente en enfermedades transitorias o firmes en neoplasias malignas o ya como tal en toda la parte de enfermedades sistémicas. La aglomeración va a estar mucho más asociada con la parte de la tuberculosis o neoplasias malignas o pues digamos con toda la parte de enfermedades reumatológicas. En cuanto al dolor, la sensibilidad de la palpación va a ser secundaria a como tal una rápida expansión, mucho más común en toda la parte de la infección aguda y cuando son grandes e indoloros o endurecidos pues se podría considerar mucho más, digamos que estemos pensando en una neoplasia o en algún tipo de enfermedad crónica. En esta tabla, digamos que podemos mirar toda la parte de las localizaciones que nosotros podemos tener de las diferentes linfadenopatías en la parte en donde drenan y como los diagnósticos en los que nosotros podríamos estar pensando a la hora de lo que tengamos. Por ejemplo, como vamos a ver aquí, especialmente en los 5 primeros ítems, que son generalmente casi todos los que están a nivel de la cabeza, vamos a ver que generalmente están asociados mucho más como tal a infecciones, van a ser secundarios a infecciones y generalmente van a ser procesos virales. Mientras que cuando vemos los cervicales, cuando estamos ante una cervical anterior, ya te podríamos pensar incluso que sea secundario a una infección viral, pero también podríamos estar ante, por ejemplo, un Kawasaki. Pero en el cervical posterior, digamos que en este apartado, si los ganglios no van a ser pues generalmente buenos, y ya podemos encontrar entonces la aparición del linfoma o tuberculosis. Asimismo, cuando estemos como tal a nivel de los ganglios supraclaviculares, donde tenemos que pensar en malignidad, pues digamos que todos ya conocemos pues la parte de la malignidad de la linfadenopatía izquierda, pero también tenemos que tener en cuenta la derecha, pues porque sí, digamos, nos puede sugerir que sea un linfoma. En esta gráfica podemos ver simplemente como toda la parte de la distribución de las diferentes locaciones donde se pueden presentar las linfadenopatías, donde vamos a ver cómo están aquí a nivel submandibular, periauricular. Esta es la parte posterior-auricular, occipital, cervical anterior y posterior, y allí ya vamos a ver la parte de la región inguinal, la parte de la región epitoclear, axilar, supraclavicular, y pues aquí simplemente quise traer esta imagen como para poder mirar mucho mejor toda la distribución como tal de toda la parte de la cadena de los ganglios linfáticos. En cuanto a la clasificación, pues digamos que existen muchos tipos de clasificaciones. Entonces aquí la vamos a ver un poquito más larga y posiblemente al final vamos a hacer de pronto como una recapitulación para poder como sintetizarla un poquito, digamos posiblemente por la extensa que es. Entonces, en cuanto a la clasificación, vamos a mirar que se puede clasificar por las causas agudas infecciosas, donde vamos a encontrar causas localizadas y causas generalizadas. Generalmente, pues las localizadas agudas, vamos a ver que son generalmente secundarias a algún tipo de infección, mientras que las generalizadas, digamos que aquí en este apartado de las causas agudas, ya vamos a mirar toda la parte de la zoonosis, ya podemos encontrar sarampión, rubeola. Entonces, en cuanto a las partes de las localizadas, vamos a ver cómo la etiología más común de la linfadenopatía va a ser como tal una respuesta a una infección aguda. Vamos a ver cómo las infecciones virales podrían causarnos, aunque generalmente causan más linfadenopatía generalizadas, también algunas podrían causarnos localizadas,
acompañándose de fiebre, algún tipo de otalgia, algún tipo de faringitis, ¿sí? Ya cuando estamos pensando en una linfadenitis, ya vamos a mirar que el ganglio va a estar agrandado unilateralmente y generalmente se puede tener cambios a nivel de la coloración de la piel o puede tener, digamos, cambios a nivel, digamos, cambios más inflamatorios. En las enfermedades periodontales van a ser unilaterales generalmente y esto va a ser, digamos, secundario a bacterias anaerobias como la prebotela. Las parotiditis especialmente pues las vamos a encontrar en toda la parte de los niños no vacunados. Las supraclaviculares, digamos que siempre vamos a tener que pensar en malignidad y en tuberculosis como una extensión de la infección pulmonar primaria. Y la turanemia va a causar una axilar unilateral con una conjuntivitis exudativa y unos síntomas constitucionales. Pero pues digamos que tenemos que como plantearnos muy bien en qué paciente estamos pensando antes de ponernos como digamos a solicitar pues un reguero de paraclínicos. En la parte de las generalizadas vamos a ver que generalmente van a ser secundarias infecciones virales. En cuanto al virus del Epstein-Barr o el citomegalovirus, vamos a encontrar adenopatías cervicales bilaterales con síntomas constitucionales. En cuanto al VIH y la hepatitis B, lo vamos a empezar mucho más en adolescentes, especialmente cuando son sexualmente activos y pueden tener conductas de riesgo, ya que las adenopatías van a ser difusas y no van a doler y van a tener posiblemente también síntomas constitucionales. Las micobacterias no tuberculosas pueden causar cervicales anteriores y submandibulares y la característica de estas es que van a tener como una coloración violácea en la piel. En la sarampión y la rubeola, especialmente pues la vamos a empezar en los niños que no están vacunados. La bartonela va a ser un nódulo inicial axilar o epitroclear o inguinal que posteriormente pues se va a diseminar y puede afectar la parte de los ganglios cervicales o incluso se puede producir el síndrome oculoganglionar de Parenaud, que es aquel que está acompañado de una conjuntivitis con una adenopatía a nivel preauricular. Sin embargo, pues digamos que con este tipo de pacientes, por lo que vimos, por ejemplo, en el caso que estábamos viendo, pues esta enfermedad que es transmitida por la bartonela se transmite por los gatos más pequeños debido a toda la parte del sistema inmunológico del gato, porque cuando él ya crece, él genera como anticuerpos hacia la bartonela y por eso digamos que ella ya no lo va, él generalmente pues ya no lo va a transmitir. La brucelosis, pensarlo cuando estemos ante exposición a ganado o leche no pasteurizada y generalmente va a ser axilar, sin embargo, pues esta también se puede generalizar. Y el linfagranuloma venéreo, que es secundario a la clamidia trachomatis, que va a ser inguinal, generalmente es bilateral, va a ser muy doloroso y generalmente se va a progresar a abscesos como tal. En la subaguda y crónica, digamos que en esta parte también vamos a ver que es secundaria a muchos procesos infecciosos, que digamos como que empiezan como agudo y se van a ir cronificando con el tiempo, como podemos ver en la tabla que tenemos acá. Y también vamos a tener varias causas de infecciosas. Entre estas causas de infecciosas, pues digamos que las tres causas principales como tal van a ser como tal la malignidad, que la vamos a poder encontrar en localizada o generalizada, los medicamentos y pues obviamente también todo el apartado de las enfermedades autoinmunes que pues puede generar linfadenopatías generalizadas especialmente. Entonces, en cuanto a las localizadas, pues vamos a tener todo el apartado de las neoplasias, donde la principal va a ser la leucemia, ¿sí? Vamos a ver cómo esta va a estar acompañada, igual que todas las otras, de síntomas constitucionales o de síntomas B, que van a ser la fiebre, sudores nocturnos, disminución de peso, dolor óseo y fatiga. Y pues digamos que en cuanto a la leucemia, el crecimiento de la linfadenopatía va a ser muy rápido y lo describen que va a ser como enmarañado. En cuanto al linfoma, generalmente va a ser localizada, aunque también puede ser generalizada, y digamos que dicen que puede ser a nivel supraclavicular. Mientras que el neuroblastoma del rhabdomyosarcoma, que digamos como que se presenta en menor medida, las adenopatías van a ser generalizadas también. Estas pues digamos como que van a estar acompañados especialmente en toda la parte de estos síntomas, que es los que nos va a ayudar como a orientar mucho más a ese diagnóstico. Las causas congénitas, pues aquí tenemos el higroma quístico, el quiste de la hendidura braquial, el quiste tirogloso o el linfagroma. Y en las generalizadas, pues vamos a tener pues algunas enfermedades raras o de depósito, como por ejemplo la enfermedad de Kukichi-Fujimoto o linfadenitis necrosante, que es una linfadenopatía cervical aislada que posteriormente se va a generalizar y va a producir mucha fiebre. Sin embargo, pues vamos a ver cómo esta va a resolver solita más o menos en unos 6 meses. La enfermedad de Gaucher, que es un trastorno metabólico por depósito, se va a diferenciar, aparte de las adenopatías, claramente por convulsiones, fracturas frecuentes y puede causar incluso pues necrosis avascular. La de Niemann-Pick, que es una enfermedad hereditaria por depósito lisosomal, cursa con espasticidad, enfermedad pulmonar intersticial, neurodegeneración aparte de las linfadenopatías.
y pues vamos a ver cómo múltiples fármacos pueden causar una reacción similar a la enfermedad del suero. Entre estos tenemos, por ejemplo, la penicilina, alopurinol, pirimetamina, IECAS, la parte de todas las sulfonamidas que nos pueden llevar a presentar fiebre, adenopatía generalizada, prurito y artralgias. En cuanto a las causas autoinmunes, pues hay muchas causas autoinmunes que se pueden presentar con una amplia gama de síntomas y pues obviamente con linfadenopatías. Entre estos vemos la artritis idiopática juvenil, el lupus eritematoso, el Steven Johnson, el Sjögren o la sarcoidosis. Y pues siempre tenemos que tener en cuenta como tal toda la parte de las banderas rojas, que es lo que más nos va a ayudar a nosotros como a orientar el tipo de decisión que vamos a tomar de una manera inicial. Entre las banderas rojas pues tenemos todos los signos sistémicos persistentes, como son como tal toda la parte de los síntomas B, como lo vimos previamente, la fijación de los ganglios linfáticos que estén adheridos a la piel o a nivel de tejidos profundos, que realmente no duelan, sean muy grandes, que tengamos ganglios supraclaviculares agrandados, ganglios que realmente vemos que con el tiempo no responden como tal a los antibióticos, o que digamos se le haya estudiado todo y no encontremos la causa de este, que aumente, que sea mayor a 2 centímetros y que en 2 semanas persista aumentando como tal, o que realmente después de 8 a 12 semanas el que no haya resuelto. También, digamos, todo ganglio cervical posterior o mediastinal va a ser patológico, también en los pacientes menores a 1 mes de edad y en los pacientes que tienen ya los ganglios mayores de 3 centímetros. Entonces, ¿qué se dice con estas banderas rojas? Básicamente, si uno tiene todas estas banderas rojas, lo primero en lo que uno tiene que pensar es en realizarle una biopsia a este paciente. Para la evaluación vamos a ver cómo tenemos que realizar pues una historia clínica pues muy adecuada y un examen físico que van a ser como las piedras angulares para poder orientarnos a nosotros como tal en todo lo que nosotros tenemos que realizar. La historia clínica tiene que reunir unos componentes muy importantes, como pues lo hemos visto alrededor de la charla, que va a ser la cronicidad, la localización, los síntomas concomitantes que el paciente tiene, toda la parte epidemiológica pues que rodea al paciente, porque ya vimos cómo puede ser muy importante para nosotros, digamos, que cómo empezar a orientar la sospecha diagnóstica, y pues toda la parte farmacológica pues para no, de pronto no estar ante, digamos, una de las reacciones farmacológicas. Tenemos que realizar una adecuada palpación para poder evaluar pues muy bien toda la parte de las características, y pues digamos que se dice que se tiene que evaluar toda la parte del ganglio linfático, más o menos unos 2 centímetros, digamos como en toda la parte de su circunferencia, y siempre pues realizar pues un examen físico que sea de manera cefalocaudal y pues digamos sin saltarnos ninguna de las áreas anatómicas pues cuando estemos como evaluando esta partecita. Siempre que sea posible que los pacientes pues obviamente traten como de estar relajados, aunque para nosotros cuando los niños están muy pequeños pues obviamente pues es un poco más complicado. Y la evaluación, y se debe realizar pues una evaluación simétrica de los ganglios linfáticos, y pues también no olvidar pues realizar pues una palpación del hígado y el vaso, pues buscando digamos por ejemplo una hepatoesplenomegalia que nos pueda como ayudar como a orientar un poco mejor, e inspeccionar la zona sobre el ganglio para mirar si de pronto tiene cambios inflamatorios que nos pueda hacer pensar que de pronto estemos ante una causa bacteriana. Entonces, no toda linfadenopatía necesita realmente estudios, y generalmente cuando nosotros estemos ante una linfadenopatía aguda, como vamos a ver más adelante, realmente las conductas serían observar o básicamente tratar, porque pues los estudios no van a ser como muy concluyentes, como por ejemplo vimos en el caso en el caso que presenté inicialmente, donde la niña ni siquiera tenía como una respuesta tan aumentada como para, digamos, haber pensado de una en que ya tuviera un absceso como tal allí. Entonces, generalmente no van a ser muy concluyentes. Si creemos que realmente lo necesitamos, los estudios iniciales podrían ser un hemograma completo con una PCR, una BCG. Siempre, pues obviamente, si vamos a realizar un drenaje, realizar cultivos, y pues digamos como que siempre pensar en realizar un cultivo de la zona donde nosotros estemos sospechando que podría venir la infección, porque esto nos podría a nosotros ayudar a orientar mucho más la parte diagnóstica. Pruebas serológicas, pues digamos que se pueden pedir toda la parte de serologías para Bartonella, sífilis, toxoplasmosis, turalemia, brucelosis, y siempre deben ser encaminadas como a la sospecha que nosotros tengamos, y pues obviamente no pedirlas de entrada, a menos pues obviamente de pronto que el paciente lo necesite porque estemos sospechando pues algo maligno o algo así. Pruebas cutáneas de tuberculina cuando se necesite, y pues cuando estemos en pacientes con conductas de riesgo, pues digamos como en estos pacientes sí no es tan frecuente toda la parte de la linfadenitis, pues sí pedirles siempre pruebas de VIH y pruebas de hepatitis B. La ecografía, pues vamos a ver que la modalidad inicial preferida para mirar toda la parte de los casos de la linfadenopatía localizada. Entonces, digamos, por ejemplo, en la parte de aquí podemos ver una ecografía de un ganglio normal,
donde vamos a ver que tiene un centro graso que nosotros podemos observar y la vasculatura está normal. Aquí pues digamos que el ganglio está aumentado de tamaño y la vasculatura está mucho más aumentada, lo que nos puede hacer a nosotros pensar digamos en una neoplasia, y en esta parte que digamos el ganglio está aumentado, por ejemplo podemos ver que prendió toda la parte del centro graso que nos pues diría pues que no es bueno. La radiografía de tórax se puede utilizar en las primeras etapas, especialmente pues cuando nosotros estamos pensando que la causa sea tuberculosis, porque nos puede a nosotros ayudar como a orientar en toda la parte del diagnóstico. La tomografía y la resonancia pueden ser útiles para evaluar estructuras profundas, porque el único problema de la ecografía es que hay algunas cosas que ya no va a poder captar, por lo que digamos la tomografía y la resonancia pues allí sí serían como importantes, y pues la resonancia se va a preferir para mirar la extensión intracraneal o espinal de la enfermedad. Y siempre que considere una biopsia o un procedimiento bajo sedación, es esencial pues descartar como tal una masa mediastínica en las imágenes que pueda como generar una amenaza en toda la parte de la vida del paciente. Entonces, para el tratamiento, vamos a ver cómo en la linfadenopatía viral, pues generalmente va a ser autolimitada, pero muchas veces estas linfadenopatías se pueden abscedar, por lo que pues digamos que podrían como transformarse en bacterianas, sean supurativas o no. Para el tratamiento de las bacterianas, el tratamiento de las virales pues va a ser conservador, se le puede decir a la mamá que le ponga medios físicos y pues esperar porque pues sí se demoran varias semanas en resolver. Si ya estamos pensando en una linfadenitis bacteriana, digamos en estos casos pues los principales gérmenes en los que nosotros tenemos que pensar es el estafilococo aureus y el estafilococo piógenes, para el cual pues digamos el tratamiento va a ser clindamicina y trimestoprim si es oral, o clindamicina si es endovenoso. Sin embargo, pues tenemos que orientar muy bien, porque si nosotros estamos pensando que el foco es odontogénico, pues podríamos empezar, por ejemplo, con ampicilina sulbactam. Si nosotros estamos pensando que sea secundario, no sé, a Bartonella, pues tendríamos que iniciar un macrólido. Entonces, pues generalmente pues son estos gérmenes, pero pues como que hay que contextualizar muy bien al paciente. Para el manejo de los abscesos, pues inicialmente pues se va a realizar como toda la parte de una ecografía y se va a tomar la decisión si pues realmente el paciente requiere una intervención quirúrgica o no. Se puede realizar una aspiración guiada por imagen para drenar los abscesos que son pequeños o persistentes, y pues siempre que se realice como tal un drenaje, realizar un cultivo microbiológico. Sin embargo, pues digamos muchas veces esos cultivos salen negativos porque previamente digamos que ya les han como tal brindado antibióticos, incluso las mismas mamás en casa, por lo que pues generalmente esos cultivos la mayor parte de las veces salen negativos. También pues no olvidar toda la parte de la escrofulosis, pues que sería como tal pues la tuberculosis que se podría manifestar, y pues tendríamos que confirmar la infección y pues iniciar el régimen de antibióticos, que sería pues una fase inicial con isoniazida, rifampicina y piracinamida, y una fase de continuación por 4 meses solo con isoniazida y rifampicina. Entonces, pues digamos como que es una de las diapositivas finales donde está uno de los algoritmos diagnósticos que nos pueda a nosotros como ayudar como a orientar un poco mejor las cosas, y como está tan grande, entonces lo puse como un poquitico más pequeño para que podamos resolverlo. Entonces, cuando tengamos una linfadenitis cervical, vamos a primero tener que mirar si el paciente está asintomático o asintomático. Si el paciente está asintomático, vamos a mirar si es menor a 3 centímetros o mayor a 3 centímetros. En caso de que el nódulo sea menor a 3 centímetros, vamos a mirar si es fluctuante o no. ¿Qué significa eso? Pues si está adherido a planos, si es móvil y blandito, o si realmente es duro y está adherido a planos. Entonces, si es no fluctuante, pues se tendría que pensar en realizar un cultivo del posible foco primario. Por ejemplo, si estamos pensando en que el foco sea la faringe, pues iniciamos con un cultivo de la faringe. Y si es fluctuante, realizaríamos un cultivo del foco primario, pero también estaría indicado toda la parte de la aspiración con agujas para poder realizar el cultivo y poder orientar mejor el diagnóstico. En estos casos, iniciaría la terapia antibiótica empírica más o menos de 2 a 3 semanas, pues orientada pues como a lo que estamos pensando. Ya el nódulo vamos a ver que es más grande, tanto sintomático como asintomático. Se va a realizar el cultivo, una aspiración. Si el paciente luce tóxico, en este caso sí es que realizar urocultivo y extracción del suragudo. Esa extracción del suragudo se refiere como a realizar toda la parte de las serologías para, digamos, toda la parte del complejo TORCH, sífilis, VIH, hepatitis B, en caso pues de que el paciente lo necesite, y también se le iniciaría antibiótico. Y si el nódulo es pequeño y el paciente está asintomático, pues generalmente posiblemente va a ser secundaria algún tipo de infección viral, especialmente digamos en los niños menores de 3 años, que simplemente se realizaría observación. Si vemos que el tamaño persiste o aumenta,
en el transcurso de 4 a 6 semanas tomaríamos la misma conducta de tomar cultivos y pues tomar los examencitos e iniciaríamos como tal toda la parte de los antibióticos. Pero si tiene buena respuesta clínica, el nudo permanece grande y doloroso, le iniciaríamos los antibióticos. Si tenemos los cultivos negativos y pues no vemos que haya cambios o el tamaño pues como tal aumenta, continuaríamos el tratamiento, pero ya ampliaríamos como tal toda la gama de los estudios que nosotros necesitamos, pues los que no hayamos pedido previamente los solicitamos y aquí siempre pensar como tal en toda la parte de la PPD. Si el nódulo persiste, pues digamos que ya realizaríamos una biopsia por excisión, que es lo que se prefiere con estos pacientes, para poder, dado que, digamos, la arquitectura ganglionar se va a preservar con mayor facilidad y pues, digamos, se van a reportar muchas, o sea, las pruebas van a ser como mucho más eficientes. Y como podemos ver en la parte de acá, si el gránulo, si tiene una buena respuesta clínica, pero también permanece doloroso. Aparte de esto, le vamos a tomar toda la parte de una ecografía para mirar si de pronto se está formando algún absceso y ya se le haría como aspiración, incisión con aguja y pues considerar toda la parte de la biopsia. Como conclusiones finales, pues entonces tenemos que la clasificación como de estos pacientes, preferiblemente inicialmente la vamos a hacer con banderas o sin banderas rojas. Todo paciente que tenga algún tipo de bandera roja, lo ideal sería estudiar muy bien a ese paciente y preferiblemente realizarle una biopsia como tal a ese ganglio linfático en el que nosotros estamos pensando, con banderas rojas. Si no tiene banderas rojas, ya vamos a mirar, en caso de que sea agudo, si es localizado o generalizado. Generalmente las linfadenopatías generalizadas en una causa aguda van a ser secundarias a procesos virales y no van a necesitar ningún tipo de intervención, sino más de observación. Cuando estamos ante una linfadenopatía localizada aguda, generalmente la causa principal va a ser bacteriana y pues digamos que el tratamiento siempre debe estar orientado a lo que nosotros estemos pensando. Los agentes causales como preferidos en este caso van a ser el estafilococo aureus y el streptococo piógenes, entonces pues digamos que sería la pauta inicial con la que nosotros podíamos tomar la decisión de empezar. Y pues como tal respecto al caso clínico que revisamos al principio, pues digamos que todo esto lo quise traer más que todo para poder plantearnos y mirar la importancia de poder realizar como una muy buena historia clínica, porque esto nos va a ayudar a nosotros siempre a orientarnos y siempre a poder dirigir toda la parte de lo que nosotros necesitemos y a toda la parte del tratamiento y el diagnóstico. Y pues digamos como pudimos ver en toda la parte del flujograma, vamos a ver que a veces es muy necesario solicitar muchos exámenes, a veces no lo es. Y asimismo como esto, pues siempre tratar de racionalizar y cuidar muy bien los antibióticos, pues para no exponer al niño a múltiples antibióticos. Y ya, muchísimas gracias.